Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento les presentamos los titulares. En la próxima hora, las aristas que desarrollaremos en Es Noticia. La primera de ellas es Noticia Argentina. La marea verde regresó por el aborto seguro, legal y gratuito. Miles de personas exigieron en las calles en Buenos Aires, en otras partes del país, la sanción definitiva de esta ley. Esta jornada sea en el marco de una permanente movilización social en contra de las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Tenemos información, tenemos el análisis. Y segundo tema, con dos aristas definidas. La primera de ellas es México. La primera arista, ¿quiénes son los candidatos a la presidencia? ¿Quién está detrás? ¿Cuál es su cuota de responsabilidad en el México de hoy? El analista internacional, el doctor Alfredo Jalife, nos ofrece en minutos su análisis. Y tenemos la segunda arista de México. La corrupción enquistada en el Estado ha sido un tema central del debate electoral, con asuntos como compra de votos, preocupación de fraude, escándalos del gobierno. Desde Ciudad de México, Jorge Gestoso nos ofrece información, también profundiza. Tiene el análisis con un experto como siempre. Aquí en Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Argentina, movimientos sociales y feministas apoyados por algunos legisladores encabezaron un gran pañuelazo federal para exigir al Senado la despenalización del aborto, a esta Cámara del Senado. La medida se suma a las múltiples manifestaciones y protestas que enfrenta el gobierno de Mauricio Macri por sus políticas regresivas en contra del pueblo. Con un gran pañuelazo federal en las principales ciudades argentinas, diversos movimientos sociales y políticos exigieron al Senado que se fije la fecha de votación sobre el proyecto de aborto legal que ya cuenta con la aprobación del Congreso. En horas de la mañana de este martes, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como convocante de la actividad, encabezó una conferencia de prensa en el Senado en la que pidieron acelerar la legalización del asunto. Además, solicitan la definición de las comisiones que se encargarán de discutir el proyecto de ley, dado que hay quienes lo consideran un asunto de las comisiones de Salud y Justicia y Asuntos Penales, mientras que otros lo enviarían a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda. Creemos que ese envío a 4 comisiones es una manera más de dilatar, digamos, un resultado final, pero bueno, ya hemos presentado nota manifestando nuestro repudio y nuestro pedido de que se reduzca la cantidad de comisiones y estamos fuertes y convencidos de que de buena manera, responsablemente y con mucha convicción podemos ir torciendo la voluntad de aquellos senadores y de aquellas senadoras que todavía no tienen suficientemente claro de qué se trata el tema, porque también hay una campaña muy confusa. Con el mismo objetivo, decenas de activistas e integrantes de organizaciones de derechos humanos se concentraron horas más tarde en la Plaza del Congreso de Buenos Aires frente a la sede de la instancia de la capital argentina, así como en plazas y espacios públicos de otras provincias del país. Para las manifestantes a favor del aborto legal, el pañuelazo federal simboliza la lucha incansable emprendida por otros colectivos feministas como las Madres de Plaza de Mayo. De allí el uso de los pañuelos en la cabeza que representan la resistencia que en este particular es de color verde, por su vinculación con el medio ambiente, la salud y la esperanza. Esta jornada forma parte de los múltiples escenarios de protesta y huelgas generales que se desarrollan en el país desde diciembre pasado como exigencia al gobierno de Mauricio Macri de reversión de sus políticas neoliberales. Todo lo que en sus inicios prometió no hacer. Que vos no dudes ni un instante que yo estoy acá para intentar ayudarte a que salgas adelante, ayudarte a que tengas un mejor futuro. Y esta es la manera. ¿Vas a devaluar? No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. Después verifique que lo que he dicho es verdad. Eliminar subsidios, subir las tarifas de luz, gas, agua, electricidad y corregir el tipo de cambio, devaluar. ¿Vos creés que ese es el camino? ¿Hacer un ajuste de la economía? No.
Honestamente no. En medio del creciente escenario de conflicto social, el gobierno macrista garantiza seguir adelante con las medidas económicas que golpean al pueblo. En tanto, el propio jefe del gabinete argentino, Marcos Peña, reconoció la víspera que en los próximos meses se profundizará la crisis económica en el país. Tenemos más información con Sabrina Roth desde Argentina. Sabrina. Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. La República Argentina se tiñó esta tarde de verde. Miles de personas salieron a la calle con el pañuelo de la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, para que en la Cámara de Senadores se dé tratamiento a este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo de forma inmediata. Recordemos que el pasado 14 de junio, después de 22 horas de debate, obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y que al llegar a la Cámara Alta, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, en contra del tratamiento de este proyecto, lo giró a 4 comisiones, a la de Salud, a la de Justicia y Asuntos Penales, que eran 2 de las comisiones que se preveía que den tratamiento de este proyecto, pero también lo giró a Asuntos Constitucionales y a Presupuesto y Hacienda. Esta última encabezada por Esteban Bullrich, también en contra de este proyecto, y la de Salud, el senador Mario Fiat también anticipó que votaría en contra. Sin embargo, salieron miles de personas hoy a la calle para reclamar que se dé tratamiento a este proyecto que desde hace años impulsa la campaña nacional por el aborto legal y seguro, y que lo que plantean es que no está en discusión la práctica en sí del aborto, sino las condiciones en las que miles de mujeres lo realizan todos los años en la República Argentina. Si el aborto es clandestino o si el aborto es legal, gratuito y seguro en los hospitales públicos de la República Argentina. Volvemos con ustedes a estudios. Gracias, Sabrina. Esa es la información, este es el contexto en el que se da precisamente este hecho que resulta tan importante, tan característico de las últimas semanas, en particular este lunes, esta jornada de martes allí en Argentina, particularmente en Buenos Aires, ante la Cámara de Senadores, exigiendo, producto de esa presión social, que esta ley que ya pasó en medio término en Cámara de Diputados realmente se convierta en ley de la nación. Así pasamos al análisis. Para ello saludamos a Javier Calderón. Javier es analista de CELAC, es conocedor de la realidad latinoamericana. Hola, Javier, buenas noches. Tatiana, buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa. ¿Por qué crees que será tan complicada la situación en el Senado, como decían durante estas manifestaciones algunos participantes? ¿Qué llamado le hacían, entre otras cosas, a los legisladores para que se pusiesen los zapatos de las mujeres y entendieran lo que está en juego en este momento? Bueno, ya hay varias movidas de la vicepresidenta Michetti para entorpecer el desarrollo de la discusión de la legalización del aborto en el Congreso. Una de ellas es pasar el proyecto por 4 comisiones, 2 comisiones que a modo del movimiento Pro Derechos no tienen nada que ver con la discusión, que son la Comisión de Constitucionalidad y la Comisión de Presupuesto. Esto lo hace Michetti pensando en dilatar el proyecto, y empiezan a aparecer sectores digamos, antiderechos, contrarios a la legalización del aborto, que empiezan a desarrollar, digamos, argucias jurídicas para entorpecer. Hoy un grupo de juristas introdujo una demanda en contra de la constitucionalidad del proyecto, sin que este haya sido discutido y concluido en el Senado. Así que empiezan a aparecer obstáculos, digamos, por fuera del consenso social, del triunfo del movimiento feminista, que en Argentina pues es masivo, ha logrado llegar a diversos sectores, es transversal y logró, digamos, ganar el debate en las calles y en la Cámara de Diputados el pasado 13 y 14 de junio. Entonces, ante este triunfo, el Senado Michetti quiere dilatar, y por otro lado los juristas, un sector de juristas quiere entorpecer a través de demandas y de idas y venidas para meterlo en los laberintos de la justicia argentina. Hay algo importante que nos has dicho, y evidentemente allí está la movilización
Durante todas estas semanas, incluso mirándolo hacia atrás, muchos años de mujeres, pero también de otros sectores de carácter social y políticos, exigiendo al gobierno que sean tenidas en cuenta, que sean cambiadas las formas en cómo se ve en este momento el país. Ese es un claro mensaje, lo veíamos en Cámara de Diputados. ¿Por qué? Más allá de la situación jurídica, ¿crees que no se llega a dar en el Senado? ¿Será un asunto netamente político, teniendo en cuenta que los gobernadores tienen cuotas políticas dentro del Senado, por ejemplo? Sí, la vicepresidenta Michetti ha dicho ayer algo que resulta importante para entender las trabas que va a tener el proyecto en adelante, y es que en las provincias, especialmente en las provincias más conservadoras en el norte del país, los gobernadores y sectores del Senado están en contra de la iniciativa, en contra de esta movilización, incluso uno siente acá una revolución femenina, juvenil, y no solamente de las mujeres, sino también de sectores de jóvenes, hombres, sectores LGBTI, digamos, hay una transversalidad de la discusión respecto a la legalización que tan solo la pueden modificar con estos leguleyadas jurídicas y con un temor infundado a que las mujeres tengan derechos y que exista un desenmascaramiento de esta situación del aborto ilegal, que lo que hace es generar pues muertes y le quita derechos a las mujeres, básicamente. Entonces hoy hay un sector también inmenso de intelectuales, artistas, sectores de opinión que entienden que el problema es la legalización, que el problema del aborto es fundamentalmente la clandestinidad con que se realiza y las consecuencias que eso trae. Entonces, hoy en términos de opinión pública el debate está ganado y Michetti quiere meterle palos en la rueda, digamos, planteando un debate un poco falso respecto de que las provincias en Argentina están en contra de la legalización y quiere cambiar la letra del articulado que llegó que pasó en diputados, lo quiere cambiar, quiere quitarle peso, quiere quitarle rigor a este avance que se logró en diputados el 13 y 14 de junio. Entonces, digamos, ahí hay todo un movimiento que deja ver el grado, la conservadurización de la política en el Senado, liderada por Cambiemos, que se muestra como un partido liberal, un partido moderno, pero que en el fondo pues son los sectores más atrasados de la política argentina. Una opinión ganada desde las calles, evidentemente, con respecto a este tema, como también lo hemos visto en ese rechazo absoluto al Fondo Monetario Internacional. Distintas acciones de calle que vemos de una manera cómo se expresan fundamentalmente con sectores que transversalizan la misma acción política o los mismos movimientos sindicales que plantean sus rostros, y vemos gente distinta exigiendo estas cosas en esta nación. Gracias, Javier, por ese análisis. Buenas noches. Gracias, Tatiana. Un abrazo, Javier, gracias, hasta luego. Así nos vamos a una pausa, la única en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia México con dos aristas, ya las planteamos, la primera de ellas: ¿quiénes son los candidatos a la presidencia? ¿Cuál es su cuota de responsabilidad en el México de hoy? En estudio, el analista internacional, el doctor Alfredo Jalife, nos ayuda a entender este panorama. Y la segunda arista es de Ciudad de México. Allá nos vamos para analizar el fenómeno de la indetenible corrupción estatal. Con Jorge Gestoso, con información y análisis. Al volver, todo esto aquí en Es Noticia.
En Noticia México, en Noticia, como le decíamos antes de irnos a la brevísima pausa, con dos aristas. La primera de ellas, este martes avanza la campaña presidencial que termina oficialmente este 27 de junio. ¿Quiénes son los candidatos? ¿A quiénes representan? ¿Quiénes están detrás de ellos? ¿Cuál es su cuota de responsabilidad con respecto a la situación del México de hoy? Vamos a verlo. Los candidatos y sus equipos están desplegados por todo el país para realizar sus respectivos cierres de campaña. Aun cuando los estudios de opinión dan una cómoda ventaja al candidato Andrés Manuel López Obrador, los cuatro contendores se esfuerzan por convencer a los votantes hasta el último minuto. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia aventaja en al menos 30 puntos a su más cercano contendiente con un sólido 51.7% de la intención de voto. De acuerdo con un estudio realizado por los portales La Silla Rota y Cultura Colectiva. El político de 64 años de edad y oriundo de Tabasco inició su carrera política a los 23 en su Tabasco natal, del que fue presidente estatal en 1983. En 1996 fue presidente del partido PRD y en 2000 fue electo jefe de gobierno del Distrito Federal, cargo del que se despidió con amplia popularidad por su gestión. La coalición que lo acompaña en su tercer intento por alcanzar la presidencia de su país está conformada por el Movimiento Regeneración Nacional, el PT y el PES. López Obrador asegura que inspeccionará los trabajos y evaluará los sueldos de altos funcionarios a fin de suprimir sus privilegios. También se propone combatir las mafias y la inseguridad y es partidario de dejar sin efecto las reformas del gobierno de Peña Nieto. El segundo candidato en intención de voto, con el 21.9%, de acuerdo con la misma fuente, es el nativo de Querétaro, Ricardo Anaya. El candidato por el Partido Acción Nacional, de 39 años, cuenta con el respaldo de la coalición Por México al Frente y destaca por su propuesta de reducir el tamaño del Estado. Otras de sus ideas son el establecimiento de un ingreso básico universal para combatir la desigualdad y el proyecto de llevar al país de una economía de manufactura a una del conocimiento. Tercero en el orden está el candidato del actual gobierno, José Antonio Meade, con una intención de voto del 19.2%. De 49 años y nacido en la Ciudad de México, Meade tiene una larga trayectoria como funcionario público. Lo acompaña en su aspiración presidencial la coalición Todos por México. Meade se propone igualar los salarios de hombres y mujeres y confiscar propiedades de personas responsables de actos de corrupción. Último figura el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón con 7.2%. Natural de Nuevo León y de 60 años de edad, fue diputado federal del Congreso por el PRI y diputado local de Nuevo León por la misma tolda. Asegura que no comulga con programas asistencialistas y es partidario de modificar reformas como la educativa. La nación mexicana, con una política orientada a favorecer los intereses de los Estados Unidos en la región y con un modelo económico neoliberal responsable de un índice de pobreza superior al 40%, tendrá elecciones presidenciales este 1 de julio. Pero ninguno de los aspirantes a tan alta responsabilidad cuestiona dicho modelo ni plantea alternativas. Vamos de inmediato con el análisis. Un placer saludar al doctor Alfredo Jalife, analista internacional, conocedor como nadie de su México natal. Doctor Jalife, encantado, buenas noches. Tatiana, un placer de nuevo, bienvenido otra vez a estar Noticia. con tan destacada comentarista, conductora, todo. Ancla, ustedes les dicen aquí. Así es, ancla decimos Ancla. En Venezuela. Doctor Jalife, si le parece, entremos en materia con la arista que le proponemos hoy a nuestra audiencia. ¿Quiénes son los candidatos a la presidencia? Y para ser justos, planteémoslo, si le parece, como vienen las encuestas. Durante todos estos meses, incluso la más reciente, dice que Andrés Manuel López Obrador sigue creciendo, ha llegado a un 52%. ¿Y por qué no lo hacemos al revés? Bueno, Empezar comencemos con entonces el más bajo que no comencemos existe. con el Bronco. Me vale una frase y ya. Bueno. Irrelevante, viene del PRI, es del sistema, pertenece a la plutocracia de un Estado que ha sido favorecido por el sistema, al que se ha rescatado varias veces de su quiebra porque no son eficientes, y luego balcanizador, porque se expresa muy feo, él viene del norte-noreste, se expresa muy feo de los pobres del sur. No vale la pena más, es totalmente irrelevante. Una última pregunta sobre el Bronco. Entonces, ¿para qué es candidato a la presidencia? Lo metieron, sí, casi que no aparece en los medios de comunicación. Tenían otro cálculo quienes lo colocaron precisamente para dañar a Andrés Manuel López Obrador. No les funcionó. No les funcionó. No le pregunto más. Vamos ahora No, sobre el Bronco no. No, le pregunto ahora sobre el que está encima de él, sobre 14, 15%, dependiendo de las encuestas. Meade.
Meade. Bueno, él es proviene de una familia, yo diría, conservadora, muy devota, realmente desde el punto de vista religioso, hasta en forma subliminal el primado arzobispo de México, Aguiar, pues prácticamente llamó a votar por él. Es de la cúpula, sí, cuando normalmente la Iglesia Católica de México, la cúpula, es conservadora, pero solía incitar al voto por el PAN. Lo que pasa es que el PAN está fracturado. Meade es un personaje sui generis porque sirvió al anterior presidente Calderón como ministro de Hacienda. También repitió como ministro de Hacienda con Peña. Incluso él inicia la reforma energética, que por cierto, no sé si sea bueno decirlo o no, pero yo fui uno de los que sabotearon esa reforma energética en ese momento. Acudí al Senado, hicimos manifestaciones que tuvieron efecto en la opinión pública y le legaron el programa de la reforma energética, que es lo mismo, a Peña. Es decir, Peña es la continuación de Calderón. Aquí lo malo es que la gente se pierde en siglas cuando es lo mismo. El PRIAN, que es así se le conoce, viene siendo una dualidad, un binomio del neoliberalismo en México, que lo representan Fox, Calderón, Peña y anteriormente Salinas y Cedillo. Y no importa el partido político, no importa el nombre, lo que cambian son los rostros. Sí. Así es un circo, yo le llamo un circo veneciano, el sistema político mexicano. Todos entran al cuarto de San Marcos, de la iglesia de San Marcos, se ponen sus antifaces, pero todos se conocen. Esa es la política hoy, por desgracia. Con respecto Pero podemos acabar con Meade quizás. Que me queda un par de preguntas sobre Meade. Venga. Una de ellas, y es que parece que si es el candidato oficialista, el candidato de Enrique Peña Nieto, ¿qué le salió mal? Porque es que nunca repuntó. Lo que pasa, esa es mi muy humilde opinión, viene una ruptura entre Videgaray, que ayer hablamos que para mí era el verdadero presidente, muchos ni saben que existe, pero ese es el poder tras el trono, el Rasputín, ¿no? Sin tener la malicia en el talento de Rasputín, también hay que decirlo abiertamente. Y viene el choque de este grupo del ITAM, del que también ayer hablé, los itamitas famosos, que son neoliberales. Es toda una escuela de formación de ese modelo, ya caduco totalmente, lo que pasa es que todavía no se entera. Y viene el choque con el expresidente Salinas, que Salinas es el que empuja bajo el agua a su gran aliado, siendo el priista, pero aquí que la gente no se confunda entre PRI y PAN, es lo mismo, es fractura de los dos, del PRIAN. El PRIAN se fracturó. Entonces empuja a Diego Fernández de Ceballos, que antes se había dado de baja para que ganase la elección Cedillo, cuando asesinan a Colosio, y de cierta manera intentaron hacer lo mismo. Lo que pasa es que algo pasó en el camino, que Diego Fernández de Ceballos inventa a Anaya, que es un jovenzuelo, lo digo con respeto por lo de jovenzuelo, porque no le da desde el punto de vista de madurez política, y yo creo que eso lo perdió en el camino, su inmadurez y su puerilidad, es demasiado pueril, y su gangsterismo. Está el suegro, la esposa, metidos en lavado de dinero. Alguien me decía, es que la mayoría está así, pero lo agarraron. Y el PAN también tenía la PGR y usó en su momento dado la PGR para perseguir a sus enemigos. Entonces, pero ¿qué usted sucede? se me adelantó, sí, doctor Jalife, sí. Estábamos con Meade, porque lo de Anaya, entre otras cosas, hoy la PGR ha hablado de la investigación. No, yo sé que no, usted es demasiado sagaz para perderse, pero lo que quiero es terminar concluyo con lo de mí. La percepción del perfil de Se da la fractura en el PRI, no acepta la base del PRI, que es, vamos a llamarle así, son los rescoldos de un viejo nacionalismo revolucionario, que eso es el PRI, hasta así se llama el partido, Partido Revolucionario Institucional, es decir, es la revolución dentro de la presidencia. Bueno, ¿cómo es ese partido que nacionaliza el petróleo? Entrega el petróleo. Esa fue la mayor aberración. Obviamente esto a la base es una verdadera contradicción. Es aberrante. Y absurdo, que es peor. Entonces, la base del PRI, pues, y luego no la tratan bien porque Videgaray se pasa de soberbio. Al diablo se le perdona porque era Lucifer, tenía talento, pero a Lucifer no se la perdonaron los priistas. Y hoy, gran parte de los que ha sumado
Andrés Manuel López Obrador a su causa, vienen del PRI. Eso no hay que perderlo de vista. Entonces ahí se da esta fractura y se les fue. ¿Y se van por la reforma energética? Bueno, lo tuvieron que hacer porque es un partido disciplinado. Ahí el que no obedece, ya vieron qué le pasa a Colosio. Además, todos tienen cola que les pisen. Yo diría todos los partidos, sin excepción, tienen cola que le pisen. Aquí el problema es que te agarren. Claro. Punto. Por ejemplo, yo lo digo abiertamente. Yo por estar en contra de la reforma energética, Videgaray, y no vayan a creer que por eso lo ataco, lo atacaba yo antes, pero con sentido crítico cartesiano. Tengo una persecución del sistema tributario mexicano desde hace 2 años. Espero que esta elección me salve, ¿no? Pero es muy fuerte, es decir, ayer la persecución a la crítica, no estamos... a veces uno habla de democracia, de crítica, se olvida uno de la madurez que tienen los países para poder asimilarla. No es lo mismo criticar, yo tengo una mala costumbre, me formé en Europa, pues tengo la pésima costumbre de ser cartesiano, muy crítico, y en México todavía no estamos maduros. Doctor Jalife, y los medios de comunicación también tienen un altísimo, a propósito de la inmadurez, voy a tocar ese tema de inmadurez, porque para evitar llamarse, por ejemplo, la autocensura, lo que prefieren es acomodarse. Lo hemos visto algunos medios de comunicación muy críticos en los últimos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, eso lo han terminado. Bueno, Televisa es el paradigma, es el modelo de la desinformación. Incluso ellos manejaban la teoría soviética de la desinformatzaya. Mucho antes que estuviera de moda lo de fake news y de la posverdad, porque ahora estamos viviendo la fase de la posverdad. Bueno, Televisa se adelantó. Si en algo podemos decir que nos adelantamos en México. Pero por eso está quebrada. Televisa no tiene credibilidad. Hoy algo importante, Tatiana, que no hay que perder de vista. Este México del que hablan del cambio, esa palabra yo ya la oí, vengo oyéndola desde Fox. Nada más que ese cambio fue gatopardismo. Es decir, hay que cambiarlo todo para que todo quede igual. Tan es así que el mismo Fox, que venía del PAN, ya es del PRI. Y ahora, la última semana, ya se volvió a ir al PAN con Anaya. Son saltimbanquis de la política. Entonces, en este sentido, Televisa está quebrada, no tiene credibilidad. Y hoy, la mitad de la población tiene menos de 30 años, que no ven mucha televisión y menos Televisa. Y hoy tenemos que 30% de los votantes serán millennials, famosos millennials, que a mi juicio son los que pueden que podrán definir la elección. Pero regresando a esta fractura que se da entre Salinas y Videgaray, algo pasó en el camino, al menos que no tengamos una sorpresa de aquí al jueves o viernes, que alguien decline por el segundo lugar, que hay todavía esperanzas. Yo no sé si les alcance todavía el tiempo, pero existe, no hay que quitarla del radar. No le estoy dando la ponderación exagerada, pero mi obligación como analista es tenerla en el radar, que digan, vamos a perder, vamos a sumar fuerzas, 1 minuto para las 12. Doctor Jalife, y después de todo lo que se han atacado, particularmente en Anaya Amid, le ha dicho de todo, corrupto, ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero puede pesar más la cárcel que le espera a Anaya, a él, a su suegro, a su esposa, porque no le va a perdonar el sistema haber roto, haber fracturado al PRIAN, que era el que gobernaba. Ahora, si nos vamos a cifras, y cito al mismo Andrés Manuel López Obrador en un célebre discurso que dio hace poco en Ticul, que es una ciudad de Yucatán, donde decía, si se hubieran ido juntos, la elección hubiera sido más competitiva. Hoy no es competitiva, porque hoy es de tercios, se fracturó el voto conservador. El voto neoliberal, así hay que entenderlo, ya olvidémonos de las siglas. El voto neoliberal está totalmente fracturado. También el PAN está fracturado. Cuando tenemos al expresidente Calderón, que está totalmente comido, incluso su esposa se salió de la contienda, hace ya pero un par de todo meses. Estaba diseñado para empujar la candidatura de mí. Y algo sucedió en el camino, que lo vamos a saber uno de estos días, en el que por alguna razón Anaya no se retiró. Esa era la jugada. Me queda una pregunta acerca de Amid. ¿Qué pasará con él? Si de darse el resultado, evidentemente quedará en tercer lugar. Yo creo que como dicen algunos ustedes, expertos políticos, muerto político, o tendrá algún futuro en la política. Bueno, él es un agente que viene del establishment financierista de México e internacional. 2 veces secretario de Hacienda con 2 presidentes, se dice fácil, no cualquiera. Incluso ahorita el mismo Andrés Manuel te está jalando
a un exsecretario de Hacienda que se llama Guillermo Ortiz Martínez. Eso es muy importante, con su segundo que se llama Santiago Levy. El problema financiero de México es muy delicado. Hay que manejarlo con pinzas, con alfileres. Puede ser, yo no vería nada lejano que le dieran el Banco Central, Banjico a MIT. A MIT. Sí. Muy bien. Pasemos a Anaya, que bien algo nos has contado, pero bueno, quiero comenzar por la coyuntura, que tiene que ver precisamente con la investigación. La Procuraduría dice que tiene más de 50 cuentas investigadas, intervenidas por la relación que él tiene con un empresario por ventas ilícitas para haber sumado dinero a su campaña. Mira, eso es real. La pregunta es, ¿por qué hoy, justo cuando mañana se cierran las campañas? No, ya venía esto desde antes, ya lo había sacado Europa, luego lo frenaron. Esto está en el candil desde hace, si no mal recuerdo, 4 meses por lo menos. Se le ha estado presionando por ahí, él se ha empecinado. Lo que pasa es que aquí se atraviesa otra agenda, Tatiana, que es importante. Y yo sé que esto muchos no lo van a aceptar, bueno, por eso cada quien piensa como quiere y luego la historia nos juzga, ¿no? Quién opinó bien y quién opinó mal. Y uno tiene que hacer su propia autocrítica, ¿por qué me equivoqué? Bueno, la elección de México rebasa las fronteras de México. Tiene que ver con la elección en Estados Unidos. Me explico. Está íntimamente correlacionada con la elección de aquí a 5 meses, el primer martes de noviembre en Estados Unidos. Y por eso se ha exacerbado todo el problema de la frontera. Problema de la migración, la mexicanofobia, el colocar a 4,000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera, que pueden llegar a 100,000, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y esto a qué se debe? Es prolongación de la guerra civil, que no se atreve a decir su nombre en Estados Unidos, entre Trump y Soros. Eso es fundamental entenderlo. George Soros, el gran disruptor de la política internacional, muy ligado a los Clinton, a Obama, sobre todo a Hillary Clinton recientemente, y que es el instrumento, y cito, puedo citar... Es decir, con un sello evidentemente demócrata. Demócrata, sí, pero demócrata cargado, ¿no? Y ahí, ¿qué sucede con George Soros? El principal enemigo de Donald Trump. Cuando tenemos que Mitt tiene la bendición de Trump, tiene la bendición de un banco muy importante que se llama BlackRock, que maneja 6 millones de dólares, y si estamos hablando de 3 veces el Producto Interno Bruto de México, un solo banco. Y ahí BlackRock le dio la bendición a mí. Incluso ya está manejando el concepto que puede haber un choque económico the day after, el 2 de julio. Eso hay que tenerlo presente. Entonces, si hay una extensión ahí, a mi juicio ahí, esta es una teoría muy personal, se metió Soros. ¿Por qué? Porque el que está manejando la campaña de Anaya es nada menos que el ex canciller Jorge Castañeda Gutmann, que es un arabófobo a ultranza, expulsó al embajador de Arabia Saudita de México. Es un absurdo, porque nosotros tenemos que saber la producción de Arabia Saudita para precisamente modular y calibrar nuestra producción petrolera. Y luego es el que maneja el concepto atroz, si a eso se le puede llamar concepto, de la enchilada completa. Es decir, le exigió a Estados Unidos de aceptar el carro completo de la migración o no vea nada, cuando pudimos haber aceptado el 85% y hoy no estaremos en las condiciones actuales. Pero ¿por qué él está detrás? A mi juicio, tanto el gobernador de Chihuahua, que se llama Corral, que quería hacer una gran marcha para la Ciudad de México, como Castañeda, ya rebasaron la agenda mexicana. Están usando a México como factor de desestabilización para dañar a Trump. Y no estoy defendiendo a Trump. Lo único que estoy diciendo yo es, vean este escenario. Sí. Y es muy claro que por ahí se van. Es muy, si no, no entiendo por qué no se pusieron de acuerdo Anaya y mí. Si es el mismo voto conservador. Donde rompen es en la cúpula. No se me expliqué. Sí. Arriba rompe el grupo de Trump, que apoya a mí, con el grupo de Soros, que abiertamente apoya a Anaya. Y yo creo que ahí se le fue la presidencia, que la pudo haber obtenido en un momento dado. Y ahí entiendo entonces por qué, doctor Jalife, usted dice que hay que tener mucho cuidado con las elecciones del próximo noviembre en los Estados Unidos. Se nos está acabando el tiempo. Y viene Andrés Manuel. Muy importante, el que según todas las encuestas es el favorito para ganar la presidencia. ¿Será que la tercera es la vencida? Bueno, ¿sabes qué? Ese dicho yo se lo escribí en un libro que le regalé a Andrés Manuel. Pues yo me llevo bien con él. Yo iba a ser su secretario de Energía en el primer gabinete de Andrés Manuel. Ya en el segundo ya no estuve tan cerca y en este parece ser que me tienen congelado.
A mí no me toca la amnistía, por lo que veo. Tienes que ser criminal o de otro partido para que te toque la amnistía. Pero una gente como yo, que fui cofundador de Morena, parece ser no me toca la amnistía. Bueno, a mí no estoy buscando chamba, no tengo problema, pero este dicho sí se lo dije. La tercera es la vencida y la usa. ¿Ahora qué voy? Él en realidad ganó la primera vez. Y no hay nada, no hay que inventar. El mismo expresidente del PRI, Humberto Moreira, lo dijo. El mismo, es que ya por eso tenemos miedo. Es decir, el fraude es una constante del sistema político mexicano. Lo que pasa es que no se había fracturado el PRIAN, no la teníamos enfrente. Siempre se unieron para frenar precisamente a Andrés Manuel. Bueno, incluso Cuauhtémoc Cárdenas había ganado la elección y el mismo expresidente Miguel de la Madrid Hurtado comentó en una entrevista a una connotada periodista de México de que había ganado la elección Cuauhtémoc y que habían hecho fraude con Salinas. Entonces, esta ha sido la constante histórica. Por eso tenemos miedo que no se les vaya a ocurrir algo similar en las próximas, en la noche domingo, que aquí vamos a estar, ¿no? Por supuesto. Al pie del cañón. Entonces, yo en resumen diría de Andrés Manuel, él viene del sistema, fue un expriista, realmente los sacan del PRI, o renuncia, hay dos versiones al respecto, luego se va al PRD y él es muy táctico, yo creo que es el mejor táctico que tiene México desde el punto de vista electoral, y deshace realmente al PRD y hoy tiene un partido que está, yo diría esto, no hay que confundir, porque yo he seguido las dos elecciones de cerca de Andrés Manuel y esta no tanto, porque ya me volví más analítico, etcétera, etcétera, pero yo diría que el voto es más antisistémico que en pro de Andrés. Y encuentran en Andrés el instrumento adecuado para golpear al sistema. Ese es lo que yo veo. Ahora, ¿quién apoya a Andrés? Bueno, si quieres es otro tema de otro día, porque ya te veo con prisa. Vamos precisamente para Ciudad de México, doctor Jalife, con otra arista aquí en Noticia y nos encontramos mañana de nuevo seguimos. A la misma hora por el mismo canal, favor, aquí en Telesur, para seguir analizando siempre. Con otra arista ese asunto. Muchas gracias. Vamos ahora precisamente hasta Ciudad de México, Jorge Gestoso, la arista que la planteábamos precisamente en titulares, Jorge, la lucha contra la corrupción, que es lo que prometen los candidatos a la presidencia, pero una corrupción enquistada en el país. Adelante, buenas noches. Claro que sí, buenas noches, Tatiana. Una corrupción que podría ser calificada como endémica. Por ejemplo, a fines del año 2017, el actual presidente Enrique Peña Nieto, su popularidad cayó apenas al 16% como consecuencia de diferentes actos de corrupción probadas durante su administración. Un tema que es, como tú dices, protagonista dentro de esta campaña electoral y un tema a la cual nuestro corresponsal Eduardo Martínez acá nos preparó un informe especial al respecto. La publicación de una investigación periodística marcó un antes y un después en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Había ocultado la existencia de una lujosa mansión a nombre de su esposa, quien tuvo que enfrentar a la opinión pública. En un mensaje, declaró haberla adquirido con los ahorros de su trabajo como actriz. Les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas. Lo que hubiera permanecido oculto es una residencia de $7 millones que le construyeron al presidente Enrique Peña Nieto y a su esposa Angélica Rivera, un contratista que ha sido amigo de ellos durante muchos años y que también ha obtenido mucho dinero dinero público a través de licitaciones. 2 años después, la sombra de la llamada Casa Blanca perseguía al mandatario, quien en un intento por superar la crisis se excusó ante los mexicanos durante la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio y la indignación que les causé. Pero los escándalos continuaron e involucraban a gobernadores emergidos de las filas del oficialista Partido Revolucionario Institucional. De 19 de los que se tomaron la foto con el presidente en diciembre de 2012, 10 estaban presos, procesados o prófugos de la justicia. Así lo documentaba la prensa. El grupo de los virreyes que podían hacer y deshacer cuanto quisieran en sus estados. El más emblemático fue el caso de Javier Duarte,
exgobernador de Veracruz, quien fue aprehendido en Guatemala tras ser acusado por la Auditoría Superior de la Federación de un desfalco al erario de por lo menos 3,000 millones de dólares. Año con año se venía documentando que había cantidades millonarias de dinero perdido. Entonces la Auditoría Superior de la Federación incluso lo que comenzó a reportar ya a partir de 2014 es que los montos de dinero desviado en Veracruz superaban a los de cualquier estado y era algo que no se había visto. El desvío de recursos se convirtió en una constante durante la administración de Peña Nieto. Según una investigación del portal Animal Político conocida como la estafa maestra, el gobierno firmó contratos millonarios con empresas fantasma. Híjole, es que esa empresa ya no existe. Estaba esa empresa. Ya se fueron. Estaba aquí, ya no está. Ya no está aquí esa razón social. Dice que sí estuvieron aquí, pero ya no, la empresa ya no se encuentra. Cuando faltan 5 meses para que termine el actual gobierno, continúa pendiente el caso Odebrecht, que involucra a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, quien es señalado por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares como soborno de la firma brasileña. Odebrecht es emblemático de la corrupción estructural precisamente porque conjunta esa captura del Estado que se ha dado en los últimos decenios, en las últimas décadas, por parte de lo que tendríamos que empezar a llamar ya el crimen organizado, alrededor del blanqueamiento de activos, alrededor de la evasión fiscal que tanto ha lastimado las finanzas públicas y sobre todo el interés público. Hasta el momento y a pesar de los mecanismos con que cuenta el país para castigar este tipo de delitos, la impunidad prevalece en un 90% de los casos, una tasa similar a la que se registra en fenómenos relacionados con la violencia. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Y ahora nos ponemos a poner en perspectiva el tema. Justamente contamos con la presencia de Rafael Cabrera, periodista, investigador, escritor y autor de una investigación que hizo realmente una marca en la vida de México, que fue la investigación sobre la llamada Casa Blanca. Rafael, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. Rafael, en pocas palabras, ¿cuán preocupante en este proceso político es estos niveles de corrupción? Es un problema que permea desde la presidencia hasta los niveles más bajos del gobierno, donde se permitió a gobernadores, a funcionarios, a secretarios de Estado, al presidente de Pemex, hacer uso del dinero público, que la corrupción fuera parte del propio sistema y, bueno, encabezado por el presidente. ¿Qué te llevó qué te motivó a empezar a investigar este caso de la llamada la Casa Blanca? Bueno, hay que recordar que en 2013 la primera dama, Angélica Rivera, ella muestra en la revista Hola, esta revista de sociales, una nueva casa, y a partir de ahí es que se empieza a investigar la propiedad y encontramos una red en la que está involucrado el presidente, su esposa y la construcción de un tren que ya no se realizó en México, el tren México-Querétaro, pero que había toda una trama con empresarios. ¿Y qué impacto tuvo desde el punto de vista de la presidencia o de los niveles de aceptación del presidente cuando se supo de todo esto? Bueno, sin duda alguna la investigación tuvo una repercusión en la percepción y en la aceptación del presidente. No se hizo con ese fin, obviamente, se hizo con fines periodísticos. Sin embargo, sí ha habido una especie de castigo social y por parte de la gente, y que ahora se está reflejando pues en la intención del voto hacia el PRI, que es el partido en el poder. ¿Y cómo te fue y cómo les fue al equipo investigador? Es decir, ¿le pasaron la factura? Por supuesto, nosotros publicamos la investigación en noviembre de 2014 y para marzo de 2015 el equipo en el que estaba yo, que encabeza Carmen Aristegui, fuimos despedidos de la radio. Y bueno, ella además ha sido objeto de juicios y demandas por parte de la empresa en la que estábamos, MBS Radio, y bueno, una especie de acoso judicial en contra de ella. Es decir, que a quienes le hacen el favor a la sociedad de destapar la cosa sucia, quienes manejan el poder castigan a quienes están ayudando a la mayoría en vez de que ellos terminen siendo castigados. Así es, los periodistas que hicimos esta investigación fuimos despedidos, nos quedamos sin trabajo un tiempo y además, bueno, están estos juicios contra Carmen, y aunque se ha hablado de que es una acción independiente por parte de la empresa MBS, pues resulta bastante difícil de creer que una empresa así pueda actuar de esta manera si no es con el respaldo del propio poder, en este caso el presidente. Y entonces el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿cómo la calificas?
Pues México tiene grandes problemas. Nosotros somos un ejemplo, sin embargo también hay casos más representativos como son las decenas de homicidios que llevamos en este sexenio. En el caso... Y ¿perdón? De periodistas. De periodistas, justamente por denunciar, por intentar sacar la tierra abajo de la alfombra. Así es, periodistas sobre todo de estados del interior del país y en donde sobre todo lo que han dicho las organizaciones que estudian estos casos es que no es el crimen organizado, sino que es la propia policía estatal o municipal las que están matando a los policías, es decir, corrupción en todos los niveles. Hablando de corrupción, el caso de la Casa Blanca que tú destapas, no es el único que ha sido también un referente en esta administración de Peña Nieto. Estamos hablando de uno que le llaman ustedes la estafa maestra. Básicamente, ¿qué fue y cómo terminó? La estafa maestra es un reportaje que publica el portal Animal Político junto con la organización Mexicanos contra la Corrupción y es revelar cómo a través de los procesos de licitación que hay en México, el gobierno está desapareciendo dinero, miles de millones de pesos. Supuestamente la educación... Así es, para educación, para desarrollo social, pero el dinero está desaparecido y lo que pudo haber sido un gran escándalo y que pudo haber tenido mayores consecuencias, no ha ocurrido nada o ha habido consecuencias menores, pero no hay castigo hacia los secretarios de Estado. También otro escándalo, más reciente incluso, el tema Odebrecht. Sí, bueno, el tema Odebrecht viene a raíz del asunto de la operación Lavallato en Brasil, toda esta red de corrupción que realizó esta empresa de Odebrecht en múltiples países de América Latina, no solo en México, pero es de señalar que en México no hay castigo. Ahí está, o sea, la diferencia, por ejemplo, sin ningún tipo de pruebas han arrestado y tienen detenido o preso al vicepresidente de Ecuador, a Jorge Glass. Salpicados a otra gente que por lo menos han tenido que pasar a la justicia. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, que el presidente de Pemex recibió 10 millones de dólares y anda caminando por la calle y es un señor. Así es, la investigación está supuestamente terminada desde hace meses, sin embargo no se ha ejercido acción penal en contra de los que fueran los presuntos responsables de todo este desfalco o de estos actos de corrupción. El gobierno mexicano tiene detenida ahí la carpeta, pero es obvio que es porque lo afecta al mismo. Lo que se sabe es que el dinero que entregó Odebrecht habría sido para beneficiar a la campaña del propio Peña Nieto, es decir, el presidente actual. Numerosas encuestas, todas las encuestas, dan absolutamente como favorito a Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, sobre el resto de los otros 3 candidatos. Y el tema de la lucha contra la corrupción ha sido un tema que lo ha despegado y que ha presentado una alternativa ante justamente el electorado. ¿Crees entonces que eso ha sido un factor determinante en, digamos, en la madurez democrática que está demostrando este electorado? Sí, bueno, Andrés Manuel se presenta como una opción después de 12 años que tuvimos con el PAN en México, con el regreso del PRI, y bueno, la gente está volteando a él por él ha mantenido como un discurso concreto de lucha contra la corrupción, entonces es posible, y no solo es el asunto de la corrupción, también tenemos casos de violencia como Ayotzinapa, Otlatlaya, la desaparición de los 43 estudiantes, entonces sí hay una especie de cansancio social y un interés por buscar una nueva alternativa. También los escépticos dicen, sí, es muy fácil hablar, pero asumamos que el domingo, el 1 de julio, gana Andrés Manuel López Obrador, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Qué crees que tú puede pasar? ¿Que todas estas promesas de combatir la corrupción se puedan plasmar o se lo va a llevar la ola porque en realidad los que tienen el poder en este país es gente muy poderosa y que puede tener mucha fuerza para hacer que las cosas sigan como está? Pues bueno, si él gana, como señalan las encuestas, ¿no?, que tienen un alto grado de posibilidad, sí va a ser un problema en cuanto a la ejecución de cómo él va a combatir la corrupción. Por desgracia no ha sido muy detallista en cuáles son las formas en que las va a combatir. Él solo ha hablado de que él no va a ser corrupto, de que él con su imagen como un presidente honesto, con eso va a combatir. Sin embargo, bueno, eso es parte de un poco el discurso. Faltaría ser un poco más concreto y con más detalle sobre los mecanismos para trabajar esto. Y los escépticos también
este tema de la corrupción lo llevan al nivel del Instituto Nacional Electoral y el proceso electoral. Y ya, por supuesto, cuando el Instituto Nacional Electoral, conocido como INE, dice los resultados recién se van a saber al día siguiente, y en realidad váyanse a dormir a las 12 de la noche, que va a haber nada más que un conteo inicial, ahí vienen las preguntas de que podría pasar que cuando nos despertemos la cosa cambie, ya que un elemento clave de la campaña de quien va tercero, con 17% de intención de voto según las encuestas, mientras que Andrés López Obrador, Andrés Manuel, tiene como el 50%, está diciendo en Twitter que podría haber una gran sorpresa. Y eso alimenta la ansiedad, el escepticismo, todas las sospechas que ya le pasó supuestamente a Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Entonces, ¿la corrupción puede estar afectando entonces el proceso electoral? Bueno, creo que es un tema distinto. Sí entiendo que México tiene, por desgracia, una historia negra en cuanto a fraudes electorales. Sin embargo, bueno, se ha creado este instituto, tiene sus mecanismos para proteger. La corrupción o los actos que pueda haber son antes del conteo de los votos, pero una vez que ya está el conteo de los votos, bueno, está como protegido por el INE, por todos sus mecanismos. Entonces, yo al menos... y viendo a analistas y a gente que sabe del tema, hay confianza en cuanto al sistema del INE. El problema es el robo de urnas. Por ejemplo, ayer se robaron 11,000 boletas en el estado de Tabasco. Entonces, digamos que es fuera, es antes de emitir el voto donde están los problemas. Por último, Rafael, planes futuros. Pues seguir haciendo periodismo. La verdad es que creo que va a ser El hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Pero creo que va a ser bastante interesante si es que llega a concretarse el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, también hacer periodismo, ¿no? Hay mucha gente que a veces nos ha criticado porque solo hicimos este reportaje sobre Peña Nieto, ¿no? Yo creo que si ahora le toca a Andrés Manuel ser presidente, pues bueno, hay que seguirlo también con la misma rigurosidad. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Muchísimas gracias. Rafael Cabrera, entonces, uno de los más prestigiosos periodistas e investigadores de México, que realmente ha sacado a la superficie la corrupción que ha hasta la presidencia misma, acompañándonos directamente desde los estudios aquí en Ciudad de México. Regresamos contigo, Tatiana. Muchas gracias, Jorge. Así nos encontramos mañana de nuevo con aristas definidas aquí en Noticia en el marco del operativo grande de Telesur de México Decide. Buenas noches, Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana también para todos ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Muy pendiente de eso, sucedió en Colombia. Con eso lo dejamos. Hasta mañana entonces.